Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo. Hoy tenemos un programa muy especial, ya estamos acá en mitad de semana y bueno, los últimos días hemos visto que las protestas han vuelto a encender Francia. Así que para hablar sobre estos temas tan importantes nos acompaña hoy aquí en Sin Censura TV Leticia Fuentes. Ella es corresponsal de La Sexta TV allá en París y pues nos va a contar un poco todo lo que está pasando. ¿Cómo estás, Leticia? Muy bien, qué pasada de intro, me ha encantado. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Pues acá estamos muy interesados en saber qué está sucediendo porque creo que han habido pues muchas protestas en los últimos días y son algunas cosas que de repente de manera internacional pues pudiera llegar un poco desfasada la información o que pudieran cambiar algunas cosas. Sin embargo, pues tú estás allá y tienes todo de primera mano, entonces ¿nos podrías contar qué está pasando? ¿Por qué se desataron esta nueva ola de protestas? Bueno, la gota que colmó el vaso para que empezasen estas protestas fue el 27 de junio, un martes de la semana pasada. Un joven de 17 años a las 8 de la mañana llevaba un coche alquilado. Él iba sin permiso porque aquí en Europa con 17 años no puedes conducir un coche. Y con dos amigos más, la policía les dio el alto porque iban por el carril del autobús, se habían saltado un semáforo en rojo y, bueno, pues iban sin licencia además. Y al darles el paro del auto, el joven no siguió las indicaciones de la policía y se saltó el control, aceleró y en ese momento de acelerar el policía le pegó un tiro. Hay unos vídeos que se ve perfectamente. Entonces el tiro le entró por el brazo izquierdo y le dio en el estómago, en el tórax, creo que decían. El joven, metros más adelante, se acabó estrellando inconsciente y murió una hora después. Y eso ha desatado unos grandes disturbios porque, bueno, se interpreta como violencia policial. Al final, aquí en Francia, lo que muchas asociaciones y la gente que está creando esta revuelta afirma que al final en Francia saltarse un semáforo o ir sin carne de conducir es un delito menor, entre comillas, es decir, está penado con 7.000 euros de multa, pero para nada está penado con la muerte. Entonces, bueno, la muerte de Nael se suma a muchas otras muertes que se van acumulando y que además el perfil de las personas que mueren a manos de la policía siempre parece ser que es el mismo. Son personas racializadas, personas de barrios obreros. Entonces, bueno, esto ha desencadenado casi una semana, llevamos ya, el martes, hoy hará una semana, hoy hará una semana de disturbios. Pero, como decía, esto es la gota que ha colmado el vaso. Hay un trasfondo detrás mucho más profundo de que la gente de los suburbios se siente abandonada, la gente de los suburbios afirma que está cansada de la violencia policial, del abuso policial, del abandono de las autoridades, del gobierno. Entonces, bueno, esto se le va sumando muchos factores, muchas cosas que ha desencadenado en que el caso Nael haya sido la gota que haya colmado el vaso para casi una semana de disturbios que llevamos en toda Francia. Claro, un poco creo como lo hemos visto desde acá, es que hay mucho una narrativa de que en Francia no hay racismo, que incluso pues existe toda esta multiculturalidad, es un país muy diverso en el que concurren pues gente de muchísimas nacionalidades y yo creo que esto pues también es parte de la grandeza del país, ¿no? Pero justo este discurso de que no hay racismo, de que no existen pues estos discursos de odio, no, pues no han logrado pues captar un poco como la realidad de lo que sucede allá. Incluso no sé si nos pudieras contar cómo has visto, cómo incide directamente el racismo
para que se desate esta nueva ola de protestas que, como dices, pues es la gota que derramó el vaso de todo lo que ha pasado, porque sabemos que pues existen en las periferias, en estos barrios, pues altas tasas de marginalidad y que también pues existe un descontento respecto a eso, porque todas estas personas que incluso ya son de nuevas generaciones como este joven que nacieron en Francia, que son franceses, pero que provienen de África o de otros países, pues realmente no se sienten identificados como franceses, ¿no? O puede haber algunos que no se sientan así. Entonces, ¿cómo influye esto con pues esta nueva ola de protestas y con este descontento social para quienes pues al final de cuentas sí son franceses? Bueno, pues para las personas que nunca han viajado a Francia o, por ejemplo, nunca han estado en Europa, es importante decir que todos los países, en mayor o menor medida, a mi opinión, son racistas con las personas que vienen de fuera. Siempre hay cosas, microracismos, cosas pequeñas alimentados por clichés, por tabús, por desconocimiento a la persona, a otra cultura. Entonces, ya partiendo de la base de que en Europa pues, no está exenta de racismo, en el caso de Francia, como bien decías, hay un problema y es que Francia es un país multicultural, hay mucha mezcla de razas, entonces hay gente que físicamente es árabe, asiática, negra y aún así es francesa. O sea, no hay un prototipo de francés como tal desde hace siglos, creo, prácticamente. Entonces, sí es cierto que hay chavales, como es el caso de Nael, sus amigos o chavales de suburbios, chicos de suburbios, que son tercera generación, segunda, tercera generación de franceses. Y constantemente hay gente que les está diciendo que se tienen que integrar. Y esa es la pregunta que ellos te dicen, ¿dónde me tengo que integrar si yo he nacido en Francia? Nunca he visitado, algunos nunca han salido de Francia. Sus abuelos eran a lo mejor de Argelia o de Marruecos, pero ellos, por X motivo, nunca han visitado el país de sus abuelos. Entonces, ¿dónde se tienen que integrar? Y esa pregunta o esas afirmaciones las llevan escuchando durante mucho tiempo. También, pues esto, por parte de la policía muchas veces, de abusos, de persecuciones, el tema de, por ejemplo, los controles aleatorios en las calles que nunca son aleatorios, siempre es el mismo prototipo de gente. Por ejemplo, los 5 últimos grandes casos de muertes a manos de policías son todo gente racializada. Los 5 mayores casos de muertos a manos de la policía aquí en Francia son gente racializada. Y eso es un hecho. Entonces, cuando ya vas viendo datos y vas viendo que, pues lo que te decía, ¿no? De que los grandes casos de muertes a manos de la policía es gente racializada, que el mayor número de pobreza está en barrios donde el mayor número de personas es gente racializada, gente marginada en muchos casos y demás, te puedes dar cuenta de que obviamente existe un racismo y un racismo sobre todo institucional. Condenar siempre a los mismos, estigmatizar siempre a los mismos. Eso, poco a poco, es un caldo de cultivo y al final casos como el de Nael explotan. El tema de los disturbios de ahora es algo que llevan más de 25 años las asociaciones y los alcaldes de los suburbios denunciando y diciendo. Hace un mes, una treintena de alcaldes de suburbios y de urbes más pequeñas hicieron un artículo conjunto en el periódico Le Monde denunciando, y además fue un artículo hace un mes muy premonitorio de lo que iba a pasar esta semana pasada, diciendo que levantaban la mano, diciendo lo que está pasando en los suburbios es un reloj, una bomba que va a explotar, es un caldo de cultivo, un a fuego lento que en cualquier momento explota. Y Macron parece que no acaba de tenerlo esto en cuenta. Y al final, el caso de Nael ha sido, pues lo que veníamos diciendo, la gota que ha colmado el vaso a muchos años de invisibilidad, de violencia, de abandono. Bueno, ¿qué te voy a contar?
Totalmente de acuerdo. Y justo respecto a esto que mencionas de Macron, hay varios videos que incluso salieron en la agencia francesa de cómo estaba diciendo él que pues era un poco esto también por la violencia que viven los jóvenes o que se propaga a través de los videojuegos, de las redes sociales, incluso también justo decía que un tercio de los detenidos eran jóvenes, que han habido pues muchísimos jóvenes y hacía un llamado a los padres a la responsabilidad, pero creo que sí ha estado, o al menos el mensaje que se ve desde fuera es que se ha estado dejando pues de lado este racismo que existe y que además está muy arraigado porque también veíamos que en las donaciones que se hicieron hay un mayor monto de miles de euros con muchísima diferencia para el policía y la cantidad es muchísimo menor para Nael y para su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo ha impactado pues estos mensajes que da el presidente en Francia y que pues se ven bastante alejados de la realidad de lo que está sucediendo allá? Mira, aquí hay dos cosas. Bueno, hay varias, pero hay dos cosas importantes. Una, sí es cierto que hay un problema con los jóvenes de los suburbios y eso nadie lo niega aquí en Francia. Es importante dejarlo claro que sí que hay un problema con los jóvenes de los suburbios y así también lo ha hecho saber la policía. Tampoco hay que criminalizar todo lo que hace la policía. Hay datos y son reales y es verdad porque si yo en nuestro caso, que hemos ido varias veces a los suburbios a grabar reportajes, a grabar disturbios y demás, lo puedes ver, lo puedes sentir. Hay un problema con los jóvenes de los suburbios. La policía publicó un perfil de los violentos, los casseurs, como se le llaman aquí, que no hay traducción al español, pero sería algo así como la gente que a la hora de protestar lo rompe todo. Y el perfil de los violentos son chavales jóvenes muy violentos, según la policía, de entre 14 años a 18 años. Y de los 3.400 aproximadamente detenidos que ha habido en una semana, el 30% son menores. Entonces, podemos decir que sí hay un problema, porque estos disturbios, recordemos, que se han producido de madrugada, no se producían en algunas zonas sí, pero en los disturbios fuertes se producían a partir de las 12 de la noche. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los padres de estos niños menores que en una semana de disturbios, de revueltas, como lo llaman algunos, a las 2 de la mañana tu hijo no está en casa? ¿Dónde están los padres si no se preguntan dónde está su hijo en una semana de revueltas, en una semana donde se está rompiendo todo, donde se están saqueando tiendas y donde incluso las fuerzas de élite están entrando con tanquetas, pequeñas tanquetas, a los barrios? Entonces, sí es cierto que hay un problema con los jóvenes y es verdad que en ese grito de Macron de la República va a hacer que los padres se hagan responsables de sus hijos, en eso es verdad, tiene razón. ¿Dónde están los padres de sus menores? Pero también lo que se echa de menos de Macron, leyendo estos días mucho y hablando con muchísima gente, es que lo que se esperaba esta semana, especialmente ayer y hoy, es que Macron hiciese una reflexión de, bueno, hay un problema con los jóvenes, pero también hay un problema con la policía y hay un problema con el sistema, como bien decíamos antes, de discriminación, de xenofobia, de racismo. De hecho, no somos los únicos, o sea, no es que yo lo diga con algunos datos, es que la ONU y Amnistía Internacional lleva varios años ya denunciando la violencia de la policía francesa, el racismo de la policía francesa. Hace unos días la ONU emitió un comunicado y pidió al gobierno francés que abordase el racismo dentro de la policía. Y lo que se esperaba estos días era, además de valorar, dar datos y condenar los disturbios, porque todo el mundo los condena, nadie creo que aplauda que destrocen locales y comercios de vecinos. También se esperaba que Macron hiciese una reflexión de por qué hemos llegado a este punto. ¿Por qué chavales tan jóvenes de 14, 15, 16 tienen esa ira dentro? Hay un dato muy interesante y es que el 60% de los jóvenes actualmente en Francia no confían en la policía, no tienen una imagen positiva de la policía. Y eso es muy interesante.
El tema de las redes sociales, que también lo comentabas, y Macron lo abordó, de que cree que gran parte de la violencia que tienen los jóvenes en Francia es por parte de las redes sociales y de los videojuegos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en España también se consumen muchas redes sociales, en México también, y no creo que haya habido estas revueltas. Quizás habría que darle un poco la vuelta y pensar un poco más. Sí es cierto que en el caso de Nael, por ejemplo, las redes sociales han jugado a favor del caso y de la familia Nael, porque recordemos que cuando murió Nael, el mismo día, al policía se le detuvo, se le puso bajo custodia policial y se le tomó declaración para ver lo que había pasado. El policía declaró que él había pegado un tiro en defensa propia porque él se encontraba delante del coche y si no hubiese disparado, el coche lo hubiese arrollado. Afortunadamente, un vecino se encontraba grabando la escena y subió ese vídeo a redes sociales. Y en ese vídeo no se ve exactamente lo que cuenta el policía. Lo que se ve es que el policía está en un lateral, en la ventanilla del conductor, le dice gritando o paras el coche o te pego un tiro en la cabeza y el chaval acelera, el chico, el Nael acelera y le pega un tiro. Hay una ley aquí en Francia que se creó en 2017, que es por eso también que han aumentado, han aumentado los datos de muertes por disparo policial durante controles de la policía, que permite a la policía disparar la pistola reglamentaria en caso de que una persona se salte un control y el policía esté en riesgo, como contaba este policía, que se encuentre delante y esté a punto de atropellarle. En este caso no es así, por lo tanto ya hay una discrepancia y gracias a las redes sociales, gracias a ese vídeo, el policía ahora mismo está detenido provisionalmente. Mucha gente que está en los disturbios y que forma parte de estas revueltas y las apoya, te lo dice. ¿Qué hubiese pasado si ese vídeo no hubiese existido? Si ese vídeo no se hubiese hecho viral. El testimonio de los copilotos que iban en el coche, de los amigos de Nael, y el policía hubiese chocado. ¿Y a quién va a creer a la justicia? ¿A unos chavales que iban conduciendo sin carnet o a la policía? Entonces, bueno, creo que las redes sociales a veces también ayudan a demostrar que bueno, pues que hay no sé si racismo, pero hay un problema institucional. Sí, yo creo que justo, lo decías al inicio de la entrevista de este racismo que además, pues, está institucionalizado, porque creo un poco como lo veríamos también desde acá, es esta parte de la marginalidad que existe en los sitios periféricos, así como esta estigmatización que existe de, pues, estos mismos jóvenes, que son bastante jóvenes, como ya lo mencionabas, al no sentirse pues realmente con pues sí, con este sentimiento de pertenencia, de ser francés, más allá de que hayan nacido ahí, pues porque viven ahí, porque ahí están asentadas sus familias, pues esto yo creo que ha permitido que se propague la violencia y que se concentre pues específicamente en estas regiones en las que, como ya comentabas, pues sí existe todo este tipo de violencia policial, ¿no? Yo también leía algunas opiniones de personas que decían que los mismos policías se sentían inseguros dentro de estos barrios y creo que pues tú cuéntanos cómo lo ves, pero creo que debe de tener también que ver con esta estigmatización, esta propagación de la violencia que existe en estos sitios por la falta de oportunidades, por la desigualdad de condiciones. Algo que sin duda alguna pues hemos visto en México es que la violencia se ha producido específicamente por las extremas condiciones de desigualdad que vivimos acá y un poco creo que pasa eso en estos sitios en específico de la periferia, pero además también creo que tiene que tener que ver con este racismo que está institucionalizado y que además pues está muy arraigado entre los franceses, ¿no? Cuéntanos también un poco cómo ves esto tú, pero además también bien interesante esto que mencionabas del video,
porque también leí yo que el policía dijo, había como mencionado en sus declaraciones, que él disparó porque se sentía en peligro. Y esto también no sé si lo hace desde una posición en la que está actuando de forma racista al decir que o sea, porque no me imagino que un policía armado se pueda sentir en peligro frente a un joven de 17 años, salvo que sea por esto que ya comentabas, que él había dicho que el coche estaba enfrente. Y también, pues sí, estas declaraciones que hacen sus compañeros, ¿no? Dicen, bueno, apoyando al policía. Y esto también creo que me parece un reflejo de cómo está la sociedad al donar más dinero para el policía que realizó el ataque que para el joven, ¿no? Acá en México también está esa figura dentro de la legislación penal de que puede realizar un ataque más bien como en defensa propia cuando estás teniendo un ataque inminente, ¿no? Es decir, como que ya viene hacia ti y que te tienes que defender, pero la verdad es muy difícil de acreditar y además, pues también existen muchísimos procedimientos dentro del Poder Judicial como que no lo permiten, pero sí está contemplada. Entiendo que en Francia se colocó hace algunos meses, pero siento que también debe tener que ver un poco con este mismo racismo por parte de los policías y también con el ambiente de caos que se ha creado al interior de estas periferias por la desigualdad social que existe ahí y por la falta de oportunidades. ¿Tú cómo ves esto? Mira, aquí hay varios temas. También es verdad que yo no quiero condenar a la policía. Entiendo el miedo que puede también sufrir la policía, porque esto no lo hemos contado antes, pero al igual que he dicho que existe un problema con los jóvenes de los suburbios, existe un problema en los suburbios, la policía sí que es verdad que tiene miedo. Hay veces que la gente de los suburbios tiene mejores armas que la propia policía, está mejor adaptada, o sea, equipada que la propia policía. La policía lo ha dejado claro en estos disturbios. Son muy violentos. La noche del viernes, solo la noche del viernes, hubo 1.300 detenidos. 5 policías, perdonad, contando viernes y sábado, 6, pero el viernes 5 policías heridos por arma de fuego larga. Eso es muy peligroso. Tengamos en cuenta que aquí en Europa llevar un arma no es legal. No, esto no es Estados Unidos. Por lo tanto, la persona que tiene un arma la tiene ya de manera ilegal. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente que los policías también tengan miedo. O sea, los barrios, los suburbios, hay, por ejemplo, en el caso de Nanterre, donde es este chico Nael que murió, hay una parte del barrio que es un barrio obrero, no es, bueno, pues un barrio obrero, sin más. Pero hay otra parte que se le llama la Cité, que es un barrio que, ostras, que tú no puedes ir por allí caminando libremente como quien quiere pasear. No, es un barrio que tiene sus normas, tiene sus cosas y que, por ejemplo, los periodistas por allí no podemos entrar. Entonces, en parte sí que entiendo a la policía que tenga miedo. También entiendo que la policía esté cansada, porque muchas veces detienen a los jóvenes. Nael, por ejemplo, ya era conocido por la policía del barrio y tenía antecedentes, no jurídicos, pero era conocido, tenía un historial entre la policía. Y la policía está también a veces cansada de detener a los mismos, de darles un aviso. Incluso hace unos días salía publicada una entrevista anónima de uno de los policías de la comisaría de Nanterre que ya había dado el alto alguna vez a Nael y la había dejado libre, en plan, bueno, vete, pero ten cuidado, no hagas esto, con un poco de padre. Y él decía, estamos cansados porque la justicia no nos respalda, coge a esta gente, luego la suelta y nos volvemos a ver las caras. Estos jóvenes nos vacilan porque saben que la justicia, como son menores, no va a pasar nada grave, pero estos son menores ante la justicia, pero en la calle actúan como mayores de edad, con armas, algunos, conduciendo coches sin licencia. Entonces, también entiendo esto. Hay que tener en cuenta que en estos momentos los cuerpos policiales en Francia son muy precarios, las horas extra algunos no las cobran, no tienen un buen material para hacer frente a los problemas de los suburbios, a veces se encuentran en situaciones muy peligrosas y desde 2018 hay un dato muy curioso, el gobierno se vio obligado a hacer un plan antisuicidios porque los suicidios entre policías
se habían duplicado. Llegaban de un día, de una jornada larga de trabajo, de ver violencia, se sentaban en los vestuarios y algunos se suicidaban con su propia arma. Por lo tanto, a ver, aquí yo creo que, esto no lo he dicho antes, pero yo creo que en el caso de Nael, a lo mejor me voy a llevar muchas críticas por decir esto, pero en el caso de Nael yo creo que los dos en parte son víctimas de un sistema. Nael es víctima de un sistema de suburbio, de abandono, de estigmatización, y yo creo que en el caso de este policía no lo sé, pero bueno, también la policía es víctima de abandono por parte de las instituciones, porque los sindicatos también lo dicen. Cada día nos encontramos, el otro día emitieron un comunicado y lo dijeron, cada día nos encontramos frente a una guerra y sentimos que no tenemos respaldo del gobierno, y los que estamos cara a cara con la violencia somos nosotros. Entonces, bueno, hay ese problema. Luego también hay que tener en cuenta bueno, que en los suburbios hay mucha desigualdad. Hace años que el gobierno no trabaja planes para mejorar los suburbios. Por ejemplo, el plan Borlo, que era un plan que llevaba muchos años el gobierno trabajando en él, en 2018 Macron lo tiró para atrás y las asociaciones de los suburbios y los vecinos ya avisaron a Macron: o mejoras los suburbios y les das un punto visible, o esto, entre las mafias, el dinero fácil, la estigmatización, todo esto es lo que hablábamos antes, es un caldo de cultivo que poco a poco explota. Hay policías, incluso te tengo que decir, que ya pasan del tema. O sea, yo, por ejemplo, vivo en el distrito 17 de París, en Intramuros, que se dice, tocando al 18, que es un barrio muy, muy obrero, y yo veo a veces menudeo por aquí y hay policías que lo ven y no hacen nada, porque es como, no me merece la pena meterme en líos. Entonces, bueno, yo creo que hay un problema de base, es lo que hablábamos antes. El caso de Nael es la gota que ha colmado bueno, no me saldrá, que ha hecho explotar todo esto, pero detrás de todo esto hay muchos factores. El tema, por ejemplo, de las donaciones que decías, esos botes solidarios, también refleja una fractura social aquí en Francia. Ahora mismo, esos dos botes solidarios, hubo un periodista de extrema derecha que creó un bote solidario con donaciones para la familia del policía, y los jóvenes de suburbio crearon otro para la familia de Nael. El del policía ha conseguido más de 1.100.000 euros, llevan ya, y el de Nael no llega a 200.000, creo, ayer no llegaba a 200.000, ahora no sé más o menos cómo está. Y ahí también es un símbolo de esa brecha social. Por ejemplo, los de suburbio, como decíamos, están cansados de estigmatización, violencia policial, estar abandonados por el sistema. Y luego está otra parte de la población que está cansada de, según ellos, del victimismo, de la violencia, la delincuencia. Y hay también una parte, y eso es muy curioso, hay una parte de la gente que vive en los suburbios que también está enfadada, porque dicen que están hartos de que se estigmatice a los pobres como, si eres pobre, vía libre para ser delincuente. Y muchos te dicen, yo soy pobre, vivo aquí en los suburbios y yo no robo, yo no menudeo, no sé si se utiliza esa palabra en México, no sé si me entenderán, yo no menudeo, yo tengo un trabajo digno, estoy intentando trabajar 14 horas diarias para que mis hijos vayan a la universidad. Entonces, bueno, historias hay un montón y teorías también hay muchas. Sí, yo coincido totalmente con tu impopular opinión respecto a que los dos son víctimas, de cierto modo. Creo que era un poco lo que intentaba aterrizar también por la desigualdad que viven pues en estos contextos, en las periferias, pero también un poco por los policías, ¿no? Por lo que ya contabas de pues tener que ir a poner el cuerpo y justo frente a todas estas condiciones de violencia que existen, pues también tener que enfrentarse a ellas mientras hay un sistema que pues no los respalda y no los protege, y que además un poco pues que sean
han enfocado en crear otras narrativas o otros discursos y no pues hacerle frente a esta desigualdad, a esta falta de oportunidades que existe pues en estos contextos y que además también me ha tocado ver que hay muchas personas en Francia que, o sea, justo como no pertenecen a estos barrios periféricos y ya también sienten como este descontento de decir que solamente se hacen virales los casos cuando se trata de personas que son de orígenes africanos o de orígenes no europeos más bien, ¿no? Y me parece que también es un poco pues egoísta respecto a los contextos que existen, pero sí entiendo que también hay un poco de enojo por parte de pues de todas las partes, ¿no? Y también no sé si, cómo ves tú esto, pero me parece que estas protestas ya también están reflejando más que algún tinte político o otro tipo de presiones que hubiéramos visto anteriormente, un fuerte descontento social respecto a todos estos factores que ya hablábamos, que me encanta cómo lo aterrizas en decir que es un caldo de cultivo, ¿no? Porque justo creo que lo ilustra perfectamente. Y además también, pues, esta parte del menudeo que decías, creo que entiendo que es un poco como tráfico de drogas, pero así como una venta, pues, como de minoristas, ¿no? Como no así en grandes escalas. Y creo que nosotros no lo usamos tanto, esa palabra, pero creo que se entiende perfecto. Y también, pues, preguntarte qué piensas de lo que ha hecho, pues, el gobierno o lo que se ha hecho desde las instituciones, porque por un lado, como ya decíamos, no se garantiza la protección para la institución policial, para todos estos hombres, mujeres que están pues ahí poniendo el cuerpo ante estas situaciones de violencia, pero por otro lado también vemos que no se garantizan condiciones de bienestar para quienes viven en los suburbios y sobre todo pues para también para quienes provienen de familias migrantes y que existe pues esta discriminación incluso ya institucionalizada porque pues entiendo que es muchísimo más difícil conseguir papeles o incluso pues poder estudiar o poder acceder a todos estos derechos que sí tienen los franceses cuando no eres realmente pues proveniente de este lugar. ¿Cómo verías esto tú y crees que sí se está haciendo algo por parte de las instituciones o de plano hay como una extrema carencia en cuanto a estas cuestiones? Mira, yo creo que no se está haciendo lo suficiente. Cuando ha pasado esto es porque no se está haciendo lo suficiente. Porque si no, esta ira de golpe no hubiese salido. Hay una cosa muy importante también y es que cuando pasan estas cosas, disturbios sobre todo de la clase obrera, la extrema derecha aprovecha para su discurso. Esto solo beneficia a la extrema derecha. Y es muy importante decir que esto no lo hemos dicho, pero yo creo que es muy interesante y muy importante. La gente que ha hecho estos disturbios no son migrantes ilegales. Los migrantes ilegales no hacen estas cosas porque quieren ser invisibles, tienen miedo que la policía les vea, tienen miedo que la policía los coja y los deporte, tienen miedo que la policía los coja y los meta en centros. Por lo tanto, estos disturbios que hemos visto son de gente francesa. Primera generación, segunda, tercera, da igual, son franceses. Entonces, partiendo de eso, muchas de las personas también se dice, bueno, no, es que en los suburbios se dan muchas ayudas a encima migrantes ilegales y son los primeros que se llevan el dinero de los franceses. No. Tú no puedes recibir ayudas si no tienes papeles, que a mí esta expresión también no me gusta nada, lo de personas sin papeles, porque además las personas sin papeles son las que más papeles tienen, van todo el día con una carpeta, con un folder a las administraciones con un montón de papeles, lo que pasa es que no tienen el que hay que tener, el correcto, el que te piden, pero bueno, no, es un concepto muy feo. Pero es cierto de que aquí en Francia tú no puedes tener ayudas sociales si no tienes los papeles en regla. Entonces, bueno, yo creo que, al lío de lo que decías, yo creo que el gobierno aún le queda mucho por hacer.
Las asociaciones le han vuelto a decir esta semana a Macron que tiene que volver a retomar el plan Borlo, el plan que tenía como objetivo reformar los suburbios, porque si no, si al final tú olvidas a la gente que vive en los suburbios, que por cierto, cada vez hay más gente que acaba viviendo en los suburbios, porque en el centro de París, de Lyon, en el centro de las grandes ciudades, cada vez es más difícil para los jóvenes vivir porque cada vez es más alto el alquiler, la comida en los centros de las ciudades es más cara, la luz en el centro de la ciudad es más cara. Entonces, cada vez son más las personas que viven, personas con obreras que viven en las afueras de las grandes ciudades, sobre todo de París. Entonces, si no mejoras las condiciones de estas personas que también son contribuyentes, que también pagan sus impuestos, al final estás obligando a que un poco se busquen otra alternativa. Y es lo que decíamos, esto que pasa en los suburbios no es algo de hace 2 años, 3 años, lleva más de 30 años. En 2005 ya hubo unas revueltas y ya se levantó la mano y se dijo, esto si no se ayuda, si se mira para otro lado, va a volver a pasar y a lo mejor la próxima vez que pase va a ser el doble de violenta. Y efectivamente es lo que hemos visto ahora. Por lo tanto, bueno, a la marginalidad, a la exclusión, a la pobreza, al desespero, a la frustración, si le sumas además la violencia policial, en este caso, es que es una bomba, es una bomba. Y además es lo que decíamos antes, quien lo sufre, además de la gente que vive en los barrios, es también la policía, es también los médicos que a veces tienen que ir a los barrios a asistir a gente, son los bomberos también que a veces son atacados. Bueno, hay casos muy fuertes, o sea, estamos hablando de que el caso de Nael no es el único, como te comentaba antes, en los últimos años ha habido 5 casos muy importantes. El que de los 5 te podría mencionar 2 que yo he vivido, me refiero he vivido como periodista, que a mí me han tocado muy fuerte. Uno fue en 2017, el caso de Teo. También para desmitificar un poco, estoy contando esto, porque como Nael también tenía un historial policial, para que la gente no se piense que toda la violencia policial es hacia gente que ya tiene un historial policial. Y es como, bueno, si ya eres un poco así, también juegas con fuego. No. En el caso, por ejemplo, de Teo de 2017, Teo volvía de tomar unas chelas, como decís en México, con sus amigos. Teo era animador social, es animador social. Le paró la policía y acabó siendo violado con una porra de uno de los 3 policías que le paró. Teo estuvo 60 días de baja médica por lo que le pasó. Aún no se ha condenado firmemente a nadie y el juicio final, la prefectura decidirá finalmente qué pasará con estos policías el próximo enero de 2024. Han pasado ya años y no se ha condenado a nadie. Hay que decir que Teo, para entrar dentro de este discurso, es una persona negra. En 2016 hubo el caso de Adama Traoré, que es un joven que sí era un perfil también como Nael, un poco pues un joven rebelde, que tenía algún que otro historial. La policía lo detuvo, lo llevaba a comisaría y a las 2 horas murió. Ha habido mucho, bueno, los informes no acaban de coincidir. El informe que pidió la familia independiente de un forense determinó que Adama Traoré murió de asfixia dentro de la comisaría. Lamentablemente, en las comisarías no hay cámaras de seguridad. Entonces, es muy difícil. Los policías de Adama Traoré no fueron condenados tampoco. Y otro caso, que fue el que estamos comparando mucho los medios, que es el de 2005, las últimas revueltas. Esas revueltas se produjeron porque 2 jóvenes, uno de 14 y otro de 17, también de origen migrante y demás, árabes, Siet y Bouna, creo que se llamaba, Bouna, perdón, escapaban de la policía. No, exactamente ahora no recuerdo qué habían hecho o por qué se les paraba, y saltaron una valla eléctrica y se electrocutaron, perdón, se electrocutaron y murieron. Los policías tampoco fueron condenados. Esta es la primera vez, la de Nael, que un policía está
en prisión provisional. Así que bueno, o sea, estamos hablando de que, como decíamos, 25 años, ¿eh? El caso de estos dos chicos es 2005, casi 25 años de casos en los que solo el de Nael, que aún no está condenado el policía, pero bueno, está en prisión provisional, bueno, ningún policía ha sido condenado firmemente a prisión por estos casos, por esto sucedido. Entonces, esto es un caldo de cultivo, obviamente. Son muy interesantes estos casos que comentas. ¿Crees que nos podrías, antes de avanzar un poquito más, contar sobre este plan? Creo que se llamaba Budor, pero yo había visto que a Macron pues le habían dicho que era un plan extremadamente caro y que no iba a ser funcional, pero ¿qué era lo que se pretendía y por qué no iba a necesariamente funcionar esta reforma que él quería hacer? Creo que por 2018 o algo así, ¿no? Exacto, era un plan que tenía previsto empezar en 2018. Era un plan que tenía como objetivo reformar los suburbios, más conectividad con el centro de las ciudades, más centros lúdicos, más horas no lectivas, es decir, más horas en las escuelas, pero que fuese más de cultura, deporte, desarrollar habilidades deportivas, culturales. También se pedía mediadores en los barrios, es decir, coger a gente que es del barrio, formarla como animador social, como mediador social y que ayude y forme a la gente de los barrios, no solo a los jóvenes, también a los mayores. Formaciones en sexualidad, por ejemplo, formación en economía doméstica. Era un plan muy amplio, no solo infraestructuras, también un plan educativo, un plan lúdico para estos banlieues, que se les llama banlieues, estos suburbios. Pero, bueno, decidieron que era un plan muy caro y Macron lo echó para atrás. Es así. Bueno, es un problema que las asociaciones y los alcaldes denuncian. Si cada vez me quitas más espacios, plazas. De hecho, mira, el otro día estuvimos en un pueblo en el sur de París, frente a la casa del alcalde que habían atacado los violentos en este contexto de disturbios, y una vecina se nos acercó y nos dijo: obviamente yo estoy a favor del alcalde y condeno lo que le han hecho porque es atacar tu propia vivienda, pero es verdad que no podemos seguir así los barrios del extrarradio. Cada vez estamos más olvidados, cada vez nos dejan sin más zonas donde antes nos reuníamos con los vecinos y sociabilizábamos y nos conocíamos entre unos y otros y compartíamos momentos. Las diferencias culturales se disipan si tú compartes tiempo con esas personas y rompes barreras. Cada vez tienen menos espacios verdes, menos espacios deportivos, menos parques, menos de todo. Y esta mujer en este caso decía, y se lo dan a la gente rica. Entonces, la gente rica sobre todo también tiene la posibilidad de viajar, de ver mundo. Entonces, no tiene sentido. Entonces, bueno, es lo que decíamos, si tú no inviertes, si tú marginas, esa gente se tiene que buscar la vida. No os voy a contar lo que es un barrio marginal, porque creo que ya en 2023 todos lo sabemos, lo que pasa en los barrios marginales y cómo se vive en un barrio marginal. La gente no es que quiera ser mala, es que a veces los chavales tienen que ser violento, es una carta, es un comodín, vamos a decirlo, para sobrevivir en estos barrios. Si a ti te ven, aquí hay una palabra muy típica que se dice bufón, si a ti te ven como un bufón, como un endeble, es más probable que te coman en el barrio. Entonces tú tienes que aparentar ser un malote, un fuerte, para que al menos te respeten. Entonces, bueno, no vamos a contar aquí lo que es un barrio marginal porque creo que todos lo sabemos. Lo que sí que es importante es explicar cómo estos barrios se pueden convertir en lugares en los que no sea un caldo de cultivo de delincuentes, un caldo de cultivo de futuras revueltas y que esto no acabe y no explote y lamentemos males mayores.
Totalmente de acuerdo. Y es que además esto es muy importante lo que estabas diciendo y creo que acá en México lo tenemos pues perfectamente claro, ¿no? Cuando las mismas condiciones sociales pues no te permiten salir del entorno de violencia, del entorno de desigualdad en el que estás viviendo, pues muchas veces a estas personas solamente les queda pues acabar tomando, teniendo actividades delictivas o de violencia o incluso pues no se les permite acceder pues a algún otro tipo de cosas que solamente pues se han destinado en inversión a lugares donde hay muchísimo más recursos, ¿no? Creo que hubiera sido muy interesante que se apostara a realizar esta reforma, ya que, por ejemplo, acá en México el presidente ha hecho mucho hincapié en que cuando se invierte desde esta parte pacífica, no de la necesariamente de la violencia policial, sino de invertir en escuelas, en espacios lúdicos, en centros recreativos, en educación y en cultura, aunque sea un plan más a largo plazo, pues se tiende a disminuir, pues acabar con todas estas violencias, ¿no? A lo mejor no de inmediato, pero creo que hubiera sido muy interesante saber qué hubiera pasado con esta reforma que proponía Macron y que además es muy interesante porque creo que desde fuera también se le ha conocido como un presidente que gobierna para las clases más altas, ¿no? Y creo que esta reforma no era pues muy conocida por todos y lo hemos visto que sí ha tenido así, ¿verdad? Sí, dime. Tengo que decirte, es verdad que Macron viene el background de Macron, él es banquero. Entonces, Claro. bueno, también ya. Pero sí que hay algo muy interesante que Macron presentó, es que además ha sido un mes como muy premonitorio de todo lo que ha pasado esta semana. Lo que te comentaba de que hace un mes los alcaldes habían hecho un artículo en Le Monde, en el periódico, uno de los periódicos más importantes de Francia, bueno, dando un aviso de, oye, esto va a explotar hace un mes. Hace 3 semanas, Macron tenía un viaje a Marsella y en Marsella anunció que su objetivo es reducir las vacaciones de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes de las barriadas, y hacer más horas no lectivas para que los jóvenes puedan desarrollar lo que te contaba antes, puedan desarrollar más dotes culturales, deportivos, y ese es el objetivo de Macron ahora. Y justo 2 semanas después explota todo esto. Yo creo que es un buen planteamiento empezar desde ahí, porque sí que es verdad que hay datos que lo confirman aquí en Francia, que durante el verano es cuando más hechos delictivos, delitos menores, se cometen, sobre todo por jóvenes, pues tienen mucho tiempo libre y se cometen estos delitos. También es importante poder captar a estos jóvenes. ¿Con esto qué quiero decir? Es muy difícil que tú a un joven de suburbio, que a veces casi toda la familia está en paro, sin trabajo, tú le puedas convencer que lo mejor para su futuro a largo plazo es estudiar, ir a la escuela, hacer la secundaria, el instituto y luego hacer la universidad para poder labrarse un futuro mejor y que puedas competir ese discurso con el del dealer, el narco en la esquina que te da 200 euros al día por menudear, o sea, lo que habíais contado, bueno, por ir trapicheando, que también se dice. Entonces es muy difícil convencer a un joven bueno, pues que es pobre, que también todos hemos sido adolescentes, pues yo quiero esas sneakers, yo quiero esa camiseta, yo he visto en TikTok unas sneakers de no sé qué y también las quiero, y ir por el barrio con tus sneakers. Entonces es muy difícil tú decirle a un chico que si estudias en 15 años o 10 años vas a tener una vida, vas a poder salir del barrio, vivir en un barrio más normal y tener una vida más tranquila y más acomodada, y competir con el discurso de no esperes 15 años, yo mañana mismo o hoy mismo, si me vendes estas 3 cosas, te llevas 200 euros. Entonces también hay que luchar contra eso, de cómo consigues captar la atención de esos jóvenes. Y para eso no solo hay que educar a los jóvenes, también hay que educar a la gente que tienen en casa, a los mayores, para que esos mayores también tengan tiempo de estar con sus hijos y de educarles y decirles, oye, si haces eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Entonces, bueno, es complicado. Sobre todo también hay un dato muy interesante y es que lo tenía por aquí. Bueno, no sé ahora dónde lo tendré. El 30% de la gente de los suburbios son familias monoparentales y prácticamente la mayoría de ese 30% son mujeres solteras con hijos. Entonces, es muy difícil criar tú solo un hijo, solo, sola. Sobre todo cuando tienes unas jornadas de trabajo de 14 horas limpiando escaleras u oficinas, que físicamente son trabajos muy cansados. Tú llegas a casa a las 11 de la noche porque además tienes que coger el transporte público que está a no sé cuánto tiempo, porque no hay buena conectividad, lo que hablábamos, dentro de la reforma de los barrios también es mayor conectividad. Llegas tarde a casa y simplemente quieres irte a dormir porque mañana tienes que volver a trabajar 14 horas. ¿Cuánto tiempo te queda para estar con tu hijo y educarle? Al final tu hijo lo tiene que educar el colegio, pero si tú no estás pendiente de que tu hijo va al colegio, a lo mejor tu hijo te dice que va y en verdad no va. Y se va con las malas compañías, con las mafias. Bueno, pues esto. Totalmente de acuerdo. Además, no quiero que nos vayamos sin preguntarte sobre esto, porque también he visto en Twitter sobre todo, pero igual como en muchos medios, que ahora la extrema derecha, que es algo que se aprovecha pues de estos momentos, no solamente en Francia, yo creo que también en México y yo creo que todo el mundo, se están aprovechando ahora de este discurso. Incluso yo he visto a personas de España que dicen que por eso Vox es la única opción, justo como dicen, para que no pase esto que está pasando en Francia, ¿no? Y no dudo que en Francia también la extrema derecha se vaya a aprovechar de estos casos, donde como ya decías y que me gustó mucho cómo lo puntualizaste, realmente pues todos son víctimas, ¿no? Víctimas de la estructura, de las instituciones, de cómo se ha ido pues dando este caldo de cultivo. Entonces, ¿qué vislumbras que va a pasar o cómo podemos combatir estos discursos de la extrema derecha que ahora pues está aprovechando de este descontento social para propagar pues estos discursos de odio y cooptar más gente? Yo te diría, mi speech es un poco Teletubilandia, o sea, es un poco fantasía y purpurina, y sé que no es viable lo que te voy a decir ahora, pero bueno, yo te lo dejo aquí. Em, se, para no caer en las garras de las fake news, de la ultraderecha, de los bulos, sobre todo de, pues esto, de lo que suele utilizar la ultraderecha de estigmatizar a los que somos migrantes, porque yo también me considero migrante. Yo soy española viviendo en Francia y he venido aquí a trabajar. Esto se corta con cultura, leyendo y conociendo, relacionándose, conociendo a gente que no es igual a ti, gente que no, normalmente no está en tu entorno. Si tu entorno siempre es el mismo, siempre es el mismo tipo de perfil de personas, porque nos pasa a todos. Al final, tu mejor amigo, tu compañero de trabajo con el que mejor te llevas es gente que se parece a ti y que tenéis cosas en común. Entonces te acabas haciendo un entorno muy tú, pero hay que hacer un esfuerzo también de conocer, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? París es una ciudad muy variada, hay gente de todo el mundo, de todos los colores, de todas las formas. Entonces, yo creo que es un poco mirar para el lado y decir, ¿quién tengo al lado? ¿Quién es esta persona? Es muy diferente a mí, pero voy a preguntarle, voy a conocerle. Este discurso es un poco lo que te decía, un poco fantasía, pero es importante también conocer a tu vecino, también saber que, y también entender que en Europa no podemos pretender decir lo que tú decías de Vox, esto nos va a pasar si no cerramos fronteras, nos va a pasar lo mismo que Francia. Pero es que tú no puedes hacer eso, porque tú hace unos años firmaste para entrar y formar lo que viene siendo la Unión Europea, esa libre circulación. Entonces, tú ahora mismo no puedes decir que tu país es una cosa. Desde que se creó la Unión Europea, tu país son muchas cosas y mucha gente y muchas culturas, porque se derribaron fronteras. Entonces, al igual que en España te puedes encontrar un francés que se afinca y crea un negocio y demás,
aquí igual. Entonces, bueno, yo creo que para evitar caer en clichés, en fake news, en cosas que no tienen sentido, es leer, conocer a tu vecino, ser tolerante, no pretender que todo el mundo sea igual que tú, y también pensar que, pues, que detrás de las cosas no todo es un sí o un no, o un malo y un bueno, que a veces hay grises y que detrás de los malos también hay cosas y detrás de los buenos también hay cosas. No sé, a lo mejor ha quedado un poco fantasía, pero yo es lo que creo. No, a mí me parece que justo en esta parte fantasiosa o utópica, pues es a lo que deberíamos de aspirar todas y todos y un poco pues desde cualquier trinchera en la que estemos, un poco pues aportar como podamos, justo como ya lo decías, para avanzar hacia que esto se haga realidad. ¿Hay algún mensaje o alguna otra cosa que nos quieras contar, que nos quieras decir? Pues no, mira, hay una película, por si alguien la quiere ver, está en Netflix. No sé si está en español, a lo mejor la podéis ver con subtítulos, que habla muy bien de cómo se vive en los suburbios y va muy bien a este contexto, que se llama Los Miserables. Así que si os pica un poco más la curiosidad de cómo son los suburbios, de cómo funciona el tema de la policía y los jóvenes de los suburbios, os recomiendo esa película, que es muy buena, la verdad. Buenísima. ¿Y nos podrías, por último, decir cómo te podemos encontrar en redes sociales o en alguna página web para que toda la gente que nos está viendo te pueda encontrar y pueda seguir el excelente trabajo que estás haciendo allá en Francia? Sí, suelo utilizar bastante más Instagram que Twitter, pero bueno, Instagram es Leticia con dos Ts, Leticia FM, y en Twitter es Leticia Fuentes M. Y ya, pues ahí me podéis encontrar. Se acepta a todo el mundo, incluso los haters también. Muy bien, pues no, yo no creo que haya haters, pero te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta gran entrevista, este espacio, eres bienvenida todo el tiempo y pues te mando un abrazo muy grande hasta Francia. Muchas gracias y gracias a vosotros. Es un programa estupendo, así que os auguro mucho éxito. Muchísimas gracias. Nos vemos por acá el viernes de 2 a 3 en Tiempo de Morras con Camila Martínez. Les mando un abrazo muy grande a todas y a todos y les agradezco muchísimo, como siempre, por ver este programa.